aunque oscuros sean los cielos o fuerte sobre el viento, Dios tiene el control. Es el Señor quien conduce mi barca en medio de tormentas, en medio de las aguas. Es el Señor de la tierra y los mares, quien tiene el timón, quien tiene el control. Y yo descansaré en su voluntad. Confiaré, en Él esperaré, porque Él va conmigo, mi guardián y salvador. Aunque el futuro hoy sea incierto y más allá del miedo, sé que Él tiene el control. Es el Señor quien conduce mi barca en medio de tormentas, en medio de... Jesucristo es el Señor, convertirse y volver al Señor. El primer servicio del Espíritu Santo a la Iglesia, o sea, a nosotros, es que volvamos a Jesús, el Cristo, a abrirle a su palabra y a su acción. Mantenerla en comunión con Jesús. Concretamente, el Espíritu Santo conduce a los creyentes a confesar que Jesús es el Señor. Esto lo vemos en 1 Corintios 12:3. Capítulo 12, versículo 3. Este es el criterio primero que diferencia al Espíritu Santo de cualquier tipo de entusiasmo o certeza. Es una persona que nos lleva a Jesús. Ahora no se trata de una confesión de fe que se pronuncia con los labios y se vive en el corazón de cada uno de los que creen. Es la razón misma del ser de nuestra iglesia. Podemos decir que hay una comunidad cristiana allí donde el Espíritu Santo lleva a una nueva obediencia a la soberanía de Jesucristo. Entonces, con esto quiero decir que una iglesia animada por el Espíritu Santo no puede servir a otro Señor que no sea el mismo Jesús, el Cristo. Te presento el señorío de Jesús. ¿Quién va a liberar también hoy a la iglesia de los falsos señores, impuestos desde afuera o desde adentro de su iglesia? La iglesia no es de la jerarquía ni del pueblo, es de su Señor. No es de este ni de aquel movimiento, no pertenece ni a la cultura moderna ni a una tradición concreta, es de su Señor. Qué importante es todo esto. Esta fidelidad a Jesús ha de impedir que la iglesia quede en manos del señorío absoluto de la jerarquía o se convierta en una especie de soberanía popular. Qué bueno es todo esto. Qué bueno es el Señor. La iglesia de Jesucristo es una comunidad de hermanos que busca ser fiel a su único Señor. ¿Qué nos dice Jesús en los evangelios? Vosotros no os dejéis llamar rabí, pues vuestro Padre es uno solo, el del cielo. Tampoco
dejaréis que os llamen directores, porque vuestro director es uno solo, el Mesías. Esto lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 8 al 10. Qué importante es ver todo esto con claridad en el corazón y en nuestra inteligencia. Desde el Espíritu Santo hay que buscar todos la obediencia a Jesús, el Mesías, el Salvador. De esta manera evitaremos que la autoridad de la Iglesia sea utilizada contra el Señor, ya que somos humanos y cometemos errores. Evitaremos también que la teología académica sea manipulada contra el Evangelio. Evitaremos que los cargos y carismas sean puestos al servicio de intereses ajenos al reino de Dios. La fidelidad de Jesús como Señor de nuestras vidas evitará que se impongan en la Iglesia corrientes que nos alejen de los pobres y dolientes de la tierra. Qué bueno Jesús, qué bueno sería que lo sigamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva no a un sistema doctrinal o a una teoría teológica o a un código de leyes. Nos lleva el Espíritu Santo a una persona viva, Jesucristo. Nos lleva a sus mensajes, parábolas y bienaventuranzas. Nos lleva a su proyecto humanizador del reino de Dios, al misterio de su vida, su muerte y su resurrección. Qué importante es el Espíritu Santo. Recuerden siempre que el Espíritu Santo nos lleva a Jesús, y no de cualquier manera. Lo hace actualizando hoy la presencia creativa de Jesús en el amado del Padre. Es el amado del Padre. El Espíritu Santo es memoria, actualización y consumación de la vida y obra de Jesús. Conviértete, vuelve a Jesús. No lo hagas solo, hacelo con el Espíritu Santo. Acércate todos los días de los momentos lindos y malos al Espíritu Santo. Vuélvete al Espíritu Santo y volverás a Jesús. Jesús te dice ahora, a vos, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, te guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que te dirá lo que ha oído y te anunciará el futuro. El Espíritu Santo me dará gloria porque recibirá de lo mío y te lo explicará a vos. San Juan 16, versículos 13, 14. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor.
Jesús el Señor y nosotros su pueblo. Jesús te ama, Jesús te llama, Jesús te llama a escucharlo, Jesús te busca. Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo es el Espíritu de Jesús? ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo vivía Jesús en su corazón? Jesús centralizaba el reino del Padre y su justicia en su vida. Nos entrega el Abba Padre. Dios es una experiencia, una presencia buena que empujaba a trabajar por los últimos de la sociedad y los abandonados. Lo nuevo de Jesús es asociar a Dios con la vida de las personas. En la época de Jesús, todos hablaban de Dios, pero tenían una diferencia con Él. Aquellos dirigentes unían a Dios con la religión, con la celebración, con el culto. Jesús no hace eso. Vincula a Dios con la vida digna, justa y sana. Iba a la sinagoga a orar y también obraba milagros. Es culto y vida. Este es tu Jesús. Te lo presento y viene a ti. Jesús te dice que cambies tu forma de pensar la religión, la fe con las personas, a la vida de las personas. Convertirse a Dios es volver a Dios, es entrar en su proyecto del reino, comprometerse en el reino. Cuando Jesús fue al río Jordán a encontrarse con San Juan Bautista, no vuelve a casa de José y María. El Espíritu Santo lo lleva a vivir el proyecto de Dios. Entonces vemos que en el río Jordán, vive una experiencia, le cambia el rumbo. Esto le pasó también a San Pablo, camino a Damasco. Vivió una experiencia con Jesús y le cambió de rumbo. Dice el Evangelio de San Lucas. Todo el pueblo se bautizaba y también Jesús se bautizó, y mientras oraba se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo. Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. ¿Qué hizo Jesús? Lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu Santo al desierto. ¿Qué pasó con San Pablo? Iba de camino y ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿Quién eres, Señor? Le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. ¿Qué hizo San Pablo? Se levantó del suelo, no veía nada, y los acompañantes lo llevaron a Damasco. Como vemos, tanto Jesús y San Pablo fueron llevados. Hoy el Espíritu Santo, en este seminario de vida, te invita a que te dejes llevar como a Jesús y a San Pablo. ¿A dónde? A vivir el proyecto del Padre, proyecto del reino. No llegamos a Dios por una montaña, una definición por imágenes y representación de Dios. Son realidades de nosotros humanos,
Dios es distinto de lo conocido y lo desconocido. A Dios no lo vio nadie, jamás, un Dios escondido. Lo mejor sería decir que Dios es presencia. San Pablo nos dice que Dios no está lejos porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Presencia de Dios en nosotros. Jesús es el Dios con nosotros, un rostro humano, parábolas, gestos, donación de sí, resucitado, el Dios de los cristianos. Aprendimos, nos educaron en la cultura que yo soy un sujeto, que cada uno de ustedes son sujetos, que la persona es el centro, que es el yo pienso. Pero de esta manera no vamos a llegar a Dios, porque de esta manera vemos a Dios fuera de nosotros. Lo distinto es centrar a Dios, el hacer sujeto al Dios mismo. Primero Dios y después nosotros, después vos. El hecho de creer es poner el centro en Dios, confiar en Dios, poner mi vida en Dios. La fe es acto de obediencia por el cual la persona se confía totalmente y libremente a Dios. La fe es una forma de existir con centro en Jesús, encontrarme con Jesús. San Pablo nos dice que vivo de la fe del Hijo de Dios. Bienaventurado tú, porque estás creyendo, porque te abres un camino a vivir, asegurándote en la alegría verdadera. Tú que estás en este seminario de vida, conviértete, vive a Jesús, escúchalo, humíllate, siéntelo, acércate al Espíritu Santo y Él te llevará al Señor Jesús. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús.